Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 16 de junio del 2019. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro de los Proverbios. Esto dice la sabiduría de Dios: el Señor me poseía desde el principio, antes que sus obras más antiguas. Quedé establecida desde la eternidad, desde el principio, antes de que la tierra existiera. Antes de que existieran los abismos y antes de que brotaran los manantiales de las aguas, fui concebida. Antes de que las montañas y las colinas quedaran asentadas, nací yo. Cuando aún no había hecho el Señor la tierra, ni los campos ni el primer polvo del universo, cuando Él afianzaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando ceñía con el horizonte la faz del abismo, cuando colgaba las nubes en lo alto, cuando hacía brotar las fuentes del océano, cuando fijó al mar sus límites y mandó a las aguas que no los traspasaran, cuando establecía los cimientos de la tierra, yo estaba junto a Él como arquitecto de sus obras, yo era su encanto cotidiano. Todo el tiempo me recreaba en su presencia, jugando con el orbe de la tierra, y mis delicias eran estar con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios, por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido, con la fe, la entrada al mundo de la gracia, en el cual nos encontramos. Por Él, podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de los sufrimientos, pues sabemos que el sufrimiento engendra la paciencia engendra la virtud sólida engendra la esperanza, y la esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que Él mismo nos ha dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 16 de junio del 2019. Este domingo, se celebra la fiesta de la Santísima Trinidad. ¿Quién es la Santísima Trinidad? Dios, Trino y Uno. Tres personas distintas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo que forman un solo Dios verdadero. En la primera lectura, se nos habla de Dios Padre. Hoy se celebra en México el Día del Padre. Es importante que entendamos que la misión de ser padre es una de las más importantes en una familia. Si el padre de familia ha sido un padre unido a Cristo, y en Cristo lleva a su familia a vivirse como hijos de Dios, esa familia no solo va a ser feliz en esta vida, sino también en la otra. De lo contrario, un padre de familia que no acepta a Dios como Padre, a Cristo como Salvador y al Espíritu Santo como guía, lleva a su familia a vivir un infierno en esta vida y después en la otra. Por eso en la primera lectura nos habla de cómo Dios Padre es el creador de todo cuanto existe. Y de cómo los papás son creadores de una u otra manera de la paz, la felicidad y el amor que existe en la familia o de todo lo contrario. En la segunda lectura, se nos habla de Dios Hijo, Jesucristo nuestro Señor, quien es el mediador a través del cual hemos obtenido con la fe, la entrada al mundo de la gracia. Y en el Evangelio se nos habla de Dios Espíritu Santo, quien es el encargado de guiarnos hasta la verdad plena. Audioreflexión de la primera lectura. Libro de Proverbios. Dios Padre, es dueño de la sabiduría y es a través de ella que realizó la creación del universo. La sabiduría es posesión de Dios y existe junto con Dios antes que la creación entera. La sabiduría estuvo junto con Dios como arquitecto de sus obras. La sabiduría es el encanto cotidiano de Dios. El Espíritu Santo es el encargado de derramar esa sabiduría en el hombre. Es importante distinguir entre inteligencia, cultura, capacidad intelectual, ciencia y sabiduría. La sabiduría viene de Dios, el hombre no puede adquirirla por sí mismo.
En cambio, la inteligencia, la cultura, la ciencia, el intelecto, es algo que el hombre puede adquirir por sí mismo. Sabiduría significa saber escuchar a Dios con el corazón. Y ese don maravilloso, solo es derramado por Dios a través del Espíritu Santo en el ser humano, cuando éste recibe el bautismo. Cuando Dios le dice a Salomón: pídeme lo que quieres y yo te lo concederé sin dudarlo un momento, Salomón le pide a Dios sabiduría, ya que, con la sabiduría, le vendría todo lo demás por añadidura. Amor, paz, prosperidad, felicidad. La inteligencia bien usada, es un medio que nos lleva a buscar la sabiduría, que se encuentra contenida en la palabra de Dios. Es a través de la sabiduría adquirida en la escucha de la palabra de Dios, que el hombre desarrolla su capacidad de discernimiento, que la va a permitir distinguir claramente, entre el bien y el mal, y le va a impedir llegar a ser confundido por los criterios del mundo, que tienen su origen en los criterios de Satanás. Sin sabiduría no hay conciencia, solo inconsciencia. Una tarde la gente vio a Rebeca buscando algo en la calle frente a su choza. Todos se acercaron a la pobre anciana. ¿Qué pasa? Le preguntaron: ¿qué estás buscando? Perdí mi aguja, dijo ella. Y todos la ayudaron a buscarla. Pero alguien le preguntó: Rebeca, la calle es larga, pronto no habrá más luz. Una aguja es algo muy pequeño, ¿por qué no nos dices exactamente dónde se te cayó? Dentro de mi casa, dijo Rebeca. ¿Te has vuelto loca? Preguntó la gente: si la aguja se te ha caído dentro de tu casa, ¿por qué la buscas aquí afuera? Porque aquí hay luz, y dentro de la casa no hay. Pero aún habiendo luz, ¿cómo podremos encontrar la aguja aquí si no es aquí donde la has perdido? Lo correcto sería llevar una lámpara a la casa y buscar allí la aguja. Y Rebeca se rió. Son tan inteligentes para las cosas pequeñas cuando van a utilizar esta inteligencia para buscar la sabiduría, para su vida interior. Los he visto a todos buscando afuera su felicidad, su paz, su realización, y yo sé perfectamente bien, lo sé por mi propia experiencia, que lo que buscas no está afuera, está perdido dentro de ti en tu interior, en ese Espíritu Santo que fue depositado dentro de ti en tu bautismo, en el amor de Dios. Usen su inteligencia porque buscan la felicidad en el mundo externo. ¿Acaso la han perdido allí? Recuerden que solo hay un camino, verdadero, para alcanzar la vida eterna, la felicidad, la paz y el amor, Jesucristo nuestro Señor, y ese camino solo se accede a través de la sabiduría, que el Espíritu Santo derrama en los corazones humildes. Se quedaron sin palabras y Rebeca desapareció dentro de su casa. El que gasta su inteligencia para alcanzar los bienes de este mundo, creyendo que al tener más bienes materiales va a poder ser feliz, se equivoca, es el más torpe de los torpes. En cambio, el que usa su inteligencia para alcanzar la sabiduría que le permita alcanzar los bienes eternos, es el más listo de todos. ¿Tú, cómo estás usando tu inteligencia? Para crecer en el ser o en el tener. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Sabiduría capítulo 1, versículo 4 al 5. La sabiduría no entrará en un alma mal dispuesta, ni habitará en un cuerpo esclavo del pecado. El Espíritu Santo que nos educa, huye de la duplicidad, rechaza los pensamientos estúpidos y se paraliza frente a la maldad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Primero vamos a descubrir dónde no puede entrar la sabiduría. No puede entrar en un alma mal dispuesta. Esto significa, en una persona soberbia, orgullosa, prepotente, que cree que se las sabe de todas y que nadie le puede enseñar nada. Tampoco puede habitar en un cuerpo esclavo del pecado, o sea, una persona que tiene alguna adicción y está sujeta a los vicios, al sexo, al adulterio, etc. Ciertamente Cristo anduvo con pecadores, pero a todos los que perdonó, les invitó a no volver a pecar. Cristo no es alcahuete de nadie, ni hace descuentos. Cristo nunca permitió que alguien que tuviera una vida permanente de pecado le siguiera. Desgraciadamente, en muchas iglesias, se permite que personas que tienen una vida permanente de pecado, trabajen activamente dentro de la iglesia. Estas personas, pueden llegar a ser antitestimonio y motivo de escándalo. Yo creo que, en lugar de estar trabajando para salvar a otros, deberían de estar trabajando para salvarse a sí mismas. Nadie puede ser instrumento de salvación para los demás, si primero no experimenta él mismo la salvación en su vida.
El Espíritu Santo también huye de la duplicidad, de los hipócritas, de los fariseos, que dentro de la iglesia dan una cara, y por fuera dan otra cara totalmente diferente. La palabra hipócrita viene del griego, y significa actor, por lo tanto, los hipócritas son los que parecen ser lo que realmente no son. También el Espíritu Santo huye de los que tienen pensamientos estúpidos, que son aquellas personas que, en lugar de querer aprender de Dios, quieren en su estupidez, enseñarle a Dios cómo hacer las cosas, se creen más sabios e inteligentes que Dios y creen que pueden prescindir del estudio y conocimiento de la palabra de Dios, para cumplir la misión que Dios les ha confiado. Y por último, el Espíritu Santo se paraliza frente a la maldad. Me quedé impresionada en una de las comunidades que me tocó visitar, ver a chamacos que traían camisetas con figuras diabólicas, de muerte y de maldad, alabando a Jesús. Y me impresiona más, ver a personas que son catequistas y platican que van con curanderos, hechiceros, para que mágicamente les espanten los espíritus malos y les curen. Recuerden, la magia de cualquier color, blanca, negra, amarilla o roja, viene del diablo, en cambio los milagros el único que puede realizaros es Dios. Por lo tanto, cualquier presencia del maligno, llámese amuletos, horóscopos, fetiches, camisetas con dibujos satánicos, películas satánicas, etc., paralizan al Espíritu Santo y no lo dejan actuar. Si tú estás en alguna de estas situaciones, ojo. Estás a tiempo, si de verdad quieres salvarte, ser feliz, y alcanzar la vida eterna, tienes que pagar el precio y renunciar y dejar todo aquello que impide al Espíritu Santo manifestarse en tu vida, para derramar en ti la sabiduría que te permita alcanzar a Cristo e imitarle. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Sabiduría capítulo 6, versículo 17. El comienzo de la sabiduría es un verdadero deseo de formarse. Buscar la instrucción es amarla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sócrates, uno de los hombres más sabios, solía decir, solo sé que no sé nada. Desgraciadamente, existen muchos católicos cerrados totalmente a la formación bíblica. Creen que, porque son adultos, ya son producto terminado. Creen que, porque ya son apóstoles, dejan de ser discípulos. Qué equivocados están. Un verdadero cristiano, nunca deja de ser discípulo de Cristo. Nos ha tocado, misiones, en que el sacerdote invita al grupo de familia de la Virgen María para dar cursos en su iglesia a los servidores o líderes de su iglesia, pidiéndoles que asistan a tomar los cursos, para formarse mejor, y el resultado es que terminan yendo todos, menos los servidores y líderes, para los cuales el sacerdote tenía destinado los cursos. ¡Qué tristeza! ¡Qué lástima! Bien dijo nuestro Señor Jesucristo, en Lucas 10, 21. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los inteligentes y entendidos y se les has dado a conocer a los pequeñitos. Mientras que no exista en el ser humano un corazón humilde, que sea capaz de decir como Sócrates, solo sé que no sé nada, abierto a la formación y a la instrucción, la sabiduría no va a poder derramarse en esa persona. Recuerda que también Jesucristo nos dijo, el que no se hace como niño, no entrará en el reino de los cielos. Siempre seremos niños frente a la grandeza y omnipotencia de la sabiduría de Dios. El primer paso para alcanzar la sabiduría, es la actitud humilde, tener la apertura de un niño, tener un verdadero deseo de formarse. El segundo paso, es buscar la instrucción y acudir al llamado que Dios te hace, a través de tu iglesia a evangelizarte y a formarte. Recuerda, el santo no nace, se hace. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Confía en el Señor con todo el corazón y no te fíes de tu propia sabiduría. En cualquier cosa que hagas tenlo presente, Él aplanará tus caminos. No te creas el más sabio. Ten el temor de Yahvé y mantente alejado del mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El hombre no es lo que es, cuando se cree dueño de su vida y cree que puede hacer con ella lo que quiere. El hombre es hombre cuando empieza a ser un receptor agradecido, cuando entiende que no es dueño de su vida, sino simplemente un administrador que tiene que administrar su vida sabiamente para poder alcanzar la salvación. El principio de la sabiduría es la fe en Jesucristo. Es el saber que con Cristo lo puedo todo, y que sin Él, no puedo nada. Es tenerlo presente en cada paso que uno da en la vida, para no correr el riesgo de equivocarse. Adán y Eva cayeron ante la tentación del diablo, porque se creyeron tan adultos, que prescindieron de Dios para tomar la decisión de comer del fruto prohibido.
Otra hubiera sido la historia de Adán y Eva, si Adán hubiera respondido ante la invitación de Eva para comer del fruto prohibido. Déjame pedirle permiso a mi papá Dios, si él me dice que coma del fruto prohibido lo haré, o si Eva hubiera respondido a la tentación de la serpiente de la misma manera. Y desgraciadamente, también otra sería la historia de muchos católicos, si antes de tomar cualquier decisión hubieran consultado a Dios. Por lo tanto, te sugiero volver a ser niño y cada vez que vayas a hacer algo, en lugar de preguntarte cómo me gustaría a mí hacer esto o aquello, pregúntale a Dios, ¿cómo te gustaría que yo lo hiciera? Haz esto y verás cómo tendrás menos errores, lastimarás menos a los demás y a ti mismo, y pasarás tu vida por el mundo dejando tu mundo, mejor de cómo lo encontraste, llegando a ser un instrumento de cambio y de salvación. Pide a Dios la sabiduría, ¿cómo? En el libro de Sabiduría 9, 10, 12 nos dice cómo. Esta es la oración que hizo Salomón para pedirle a Dios la sabiduría. Haz que descienda tu sabiduría desde el cielo donde todo es santo, envíala desde tu trono glorioso, para que esté a mi lado en mis trabajos y sepa lo que te gusta. Porque ella todo lo conoce y lo comprende. Ella me guiará con prudencia en todo lo que haga y su majestad me protegerá. Entonces te serán agradables mis obras, gobernaré a tu pueblo con justicia y seré digno del trono de mi Padre. Audio reflexión de la segunda lectura libro de Romanos. Cristo Jesús, es el mediador, entre Dios y el hombre, por él hemos obtenido la entrada al mundo de la gracia donde nos encontramos. Pablo nos invita a todos los que hemos sido justificados por la fe, a mantenernos en paz con Dios. ¿Quiénes son los que han sido justificados por la fe? Todos aquellos bautizados que creemos en Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué significa mantenerse en paz con Dios? Ordenar mi vida de acuerdo al Evangelio, obedecer los mandatos de Dios, no pecar y estar en estado de gracia. Pablo nos dice también, que el hombre llega a la plenitud de la sabiduría, cuando aprende a sufrir con paciencia, engendrando la virtud sólida, que le lleva a tener una esperanza total en Dios, que ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Saber sufrir, sobre todo. Saber sufrir como Cristo, con amor, por amor, en amor, es un aprendizaje que se tiene que ir adquiriendo en el caminar en fe hacia Jesucristo y que culmina en el aprender a morir, para luego aprender a vivir eternamente con Dios. Si Dios es un misterio de amor, ¿no será el amor la mejor manera de entrar por la puerta al misterio? ¿Cuándo sabremos que estamos aprendiendo a sufrir? Cuando aprendamos a ser pacientes en las pruebas, cuando no reneguemos, ni nos desesperemos. Cuando la virtud de la fortaleza, basada en una fe ciega en Dios, nos mantenga firmes y caminando. Cuando nunca perdamos la esperanza, porque confiamos en el amor de Dios, y por eso somos personas optimistas, positivas, que siempre esperan lo bueno. Katy, una amiga mía de Estados Unidos, me mandó por internet la siguiente historia, que me gustaría compartir con ustedes, porque a través de esta historia se puede entender el porqué. Y sobre todo el para qué. Del sufrimiento. Tiempo atrás, tuve un vecino, cuyo hobby era plantar árboles en la enorme quinta de su casa. Algunas veces observaba desde mi ventana el esfuerzo para plantar árboles y más árboles todos los días. Entretanto, lo que más me llamaba la atención era el hecho de que él jamás regaba los renuevos que plantaba. Noté después de un tiempo que sus árboles estaban demorando mucho en crecer. Cierto día, decidí acercarme a él y le pregunté si él no tenía recelo de que los árboles no crecieran, pues percibía que él nunca los regaba. Fue entonces cuando, con un aire orgulloso, me describió su fantástica teoría. Me dijo que, si regase sus plantas, las raíces se acomodarían a la superficie y quedarían siempre esperando por el agua más fácil venida de encima. Como él no las regaba, los árboles demorarían más en crecer, porque sus raíces tenderían a migrar para el fondo, en búsqueda de agua y de las variadas fuentes nutrientes encontradas en las capas más inferiores del suelo. Esa fue la charla que tuve con aquel vecino mío. Después me fui a vivir a otro país, y nunca más lo volví a ver. Varios años más tarde, al retornar del exterior, fui a dar una mirada a mi antigua residencia. Al aproximarme, noté que había un bosque que antes no existía. Mi antiguo vecino había realizado su sueño. Lo curioso es que aquel era un día de un viento muy fuerte y helado, en que los árboles de la calle estaban arqueados, como si no estuviesen resistiendo el rigor del invierno. Mi
Mientras tanto, al aproximarme a la quinta del que había sido mi vecino, noté como sus árboles estaban sólidos, prácticamente no se movían, resistiendo implacablemente a aquella ventolera. Efecto curioso, pensé yo, las adversidades por las cuales aquellos árboles habían pasado, habiendo sido privados del agua, parecían haberlos beneficiado, como si hubiesen recibido el mejor de los tratamientos. Todas las noches, antes de irme a acostar, doy siempre una mirada a mis hijos, me inclino sobre sus camas y observo cómo han crecido. Frecuentemente oro por ellos. La mayoría de las veces, pido para que sus vidas sean fáciles. Dios mío, libra a mis hijos de todas las dificultades y agresiones de este mundo. He pensado que es hora de cambiar mis plegarias. Este cambio tiene que ver con el hecho de que es inevitable que los vientos helados y fuertes alcancen a nuestros hijos. Sé que ellos encontrarán innumerables problemas, y ahora me doy cuenta de que mis oraciones para que las dificultades no ocurran, han sido demasiado ingenuas, pues siempre habrá una tempestad ocurriendo en algún lugar, lo haré porque queramos o no, la vida no es muy fácil. Al contrario de lo que había hecho, ahora pediré que mis hijos crezcan con raíces profundas, de tal forma que puedan sacar energía de las mejores fuentes. De Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo y de la Santísima Virgen María. Oramos demasiado para no tener dificultades, cuando lo que necesitamos hacer es pedir a Dios, que los sufrimientos nos sirvan para desarrollar raíces fuertes y profundas, y eso solo va a suceder, cuando nuestras raíces tomen agua, del único capaz de darnos agua viva, de Cristo Jesús nuestro Señor. De tal manera que, cuando las tempestades lleguen y los vientos helados soplen, resistamos con valor y no nos desmoronemos. Que Dios nos dé raíces profundas para depender solo de Él y de nadie más que Él y poder llegar a decir como San Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Santiago capítulo 3, versículo 13 al 15 y 17. Así que tú eres sabio y entendido. Si tu sabiduría es modesta, veremos sus frutos en tu conducta noble. Pero si te vuelves amargo, celoso, peleador, no te fíes de ella, que eso sería mentira. Esa clase de sabiduría no viene de arriba, sino de la tierra, de tu propio genio y del demonio. En cambio, la sabiduría que viene de arriba es, ante todo, recta y pacífica, capaz de comprender a los demás y de aceptarlos. Está llena de indulgencia y produce buenas obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mucha gente sigue confundiendo sabiduría con inteligencia. La sabiduría viene de Dios. La astucia viene del diablo. El árbol se conoce por sus frutos, nos dice el Señor. Y al hombre sabio, se le conoce por su conducta recta, pacífica, capaz de comprender a los demás y de aceptarlos, está lleno de indulgencia y produce buenas obras. El hombre que no tiene la sabiduría de Dios, tiende a ser amargo, celoso, peleador, controlador. En cambio, si el hombre le entrega su inteligencia a Dios, permitiendo que Dios a través de su palabra, contenida en la Biblia, la forme, recibirá al Espíritu Santo, quien le agregará a la inteligencia, la sabiduría que le permita, no solo querer ser bueno, sino llegar a ser bueno y santo. Deseando dar ánimo a su joven hijo para que progresara en el piano, una madre llevó a su pequeño hijo a un concierto de un gran pianista. Después de sentarse, la madre vio a una amiga en la platea y fue hacia ella para saludarla. Viendo la oportunidad para explorar las maravillas del teatro, el pequeño niño se levantó y sus exploraciones lo llevaron a una puerta donde estaba escrito prohibida la entrada. Cuando las luces se apagaron y el concierto estaba a punto de empezar, la madre regresó a su lugar y descubrió que su hijo no estaba allí. De repente, las cortinas se abrieron y las luces cayeron sobre un impresionante piano en el centro del escenario. Horrorizada, la madre vio a su hijo sentado al teclado, inocentemente tocando las notas de Mambrú se fue a la guerra. En aquel momento, el gran maestro de piano hizo su entrada, rápidamente fue al piano y susurró al oído del niño. No pares, continúa tocando. Entonces apoyado, el gran pianista, extendió su mano izquierda y empezó a llenar la parte del bajo. Luego, puso su mano derecha alrededor del niño y agregó un bello arreglo de melodía. Juntos, el viejo maestro y el joven aprendiz transformaron una situación embarazosa en una situación maravillosamente creativa. El público estaba emocionado. Así son las cosas con Dios.
Lo que podemos conseguir por cuenta propia, con nuestra pobre inteligencia, no es precisamente una música graciosamente fluida. Pero, con las manos del Maestro, con la sabiduría del Espíritu Santo, las obras de nuestras vidas pueden ser verdaderamente lindas. Recuerda, Dios no llama a aquellos que son capacitados. Él capacita a través del estudio de su palabra, a aquellos que son llamados por medio de la sabiduría derramada en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y Él siempre está para amarte y guiarte a grandes cosas. El que Dios toque mi vida es un privilegio. Pero el facilitar a otros para que dejen que Dios toque sus vidas, es un placer indescriptible. Por eso, no solo seamos receptores de la sabiduría que viene de lo alto, sino también seamos transmisores de esa sabiduría, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, comprometiéndonos a trabajar en la extensión del reino de los cielos. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 3. Pido que tengan ánimo, que se afiancen en el amor y que tengan plenamente desarrollados los dones de entendimiento para que puedan penetrar en el gran secreto de Dios, que es Cristo. En Él están escondidas todas las riquezas de la sabiduría y del entendimiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Después de la fe, el amor es el que viene a desarrollar en nosotros el entendimiento, para poder penetrar los secretos de Dios. Y como nadie puede amar lo que no conoce, la única forma que tenemos de conocer a Dios es a través de Jesucristo nuestro Señor. Y la única forma de conocer a Jesucristo es a través de su palabra, contenida en la Biblia. Por lo tanto, si quieres empezar a ser sabio, debes empezar a leer las Sagradas Escrituras. Acudir a comunidades bíblicas católicas, donde se estudie y se medite la palabra de Dios. Asistir a cursos que nos enseñen a interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. En Cristo, se encuentran escondidas todas las riquezas de la sabiduría y del entendimiento. Por lo tanto, el que pretende ser sabio, al margen de la palabra de Dios, no es más que un tonto, un orgulloso y un necio. ¿Quieres ser sabio? La Biblia, la palabra de Dios, debe ser tu libro de texto, la luz que guíe tus pasos, la brújula que oriente tu vida, tu instructivo de vida, es la manera en que el Espíritu Santo comunica a tu vida la sabiduría para que puedas realizar la voluntad de Dios y aprendas a amar, a perdonar, a tener fe, esperanza, a vivir en paz, con Dios, contigo mismo y con los demás. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Pedro capítulo 5, versículo 10. Dios, de quien procede toda gracia, los ha llamado en Cristo para que compartan su gloria eterna, y ahora deja que sufran por un tiempo con el fin de amoldarlos, afirmarlos, hacerlos fuertes y ponerlos en su lugar definitivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El sufrimiento es uno de los métodos de enseñanza que utiliza el Espíritu Santo, para hacer de nosotros hombres sabios. Es a través del sufrimiento que aprendemos a creer, a amar, a perdonar, a ser pacientes, tolerantes, indulgentes. Pero el sufrimiento es un arma de dos filos, depende cómo aprendas a sufrir, es como vas a aprender a vivir o a morir. Por eso es importante, pedirle a Dios que nos enseñe a sufrir y a enfrentar los problemas con optimismo, viendo los problemas como retos, como oportunidades, que nos permiten ser mejores. Thomas Alva Edison, cuando un incendio dejó en cenizas su laboratorio en 1914. El inventor era ya un anciano de 67 años y al día siguiente, observando las ruinas, dijo estas palabras: el desastre tiene un gran valor porque quema todos nuestros errores. Gracias a Dios podemos empezar de nuevo. Edison era un luchador optimista y volvió a empezar sin malgastar energías en la queja y en la culpa. Elige ser un católico sabio, protagonista del cambio y no un espectador de la crisis. Recuerda que los problemas hunden a los cobardes y elevan a los valientes. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Juan. El Espíritu Santo es el encargado de guiarnos y conducirnos hasta la verdad plena. Jesús les dijo a sus discípulos claramente que todavía no les había enseñado todo lo que tenía que enseñarles, no les había dicho todo lo que tenía que decirles. ¿Por qué? Porque los discípulos todavía no podían comprender, no estaban preparados, no habían recibido al Espíritu Santo, que es el encargado de depositar en nosotros el don del entendimiento. Por eso en esta lectura, Cristo les dice a los apóstoles: el Espíritu de verdad, los irá guiando hasta la verdad plena.
los irá guiando. Esto significa que la sabiduría no llega de un sopetón, es algo que se va adquiriendo en el caminar juntos, unidos a Cristo a través de la iglesia, en la oración, en la palabra de Dios, y en la participación de los sacramentos, fuentes de vida y alimento de salvación. Estos son los medios utilizados por el Espíritu Santo para llevarnos a la verdad plena, a la verdad total. ¿Verdad total? ¿Esto qué significa? Bueno, las iglesias, de los hermanos separados, tienen parte de la verdad, pero no la verdad total y plena. Por eso decimos en el credo: creo en una sola iglesia, santa, católica y apostólica, porque la iglesia católica es la única que tiene la verdad total. Voy a explicar esto mejor con el siguiente relato. Cuentan que 4000 ciegos querían conocer a un elefante, pero el dueño del circo, al ver la multitud, les dijo que era imposible que todos pudieran entrar a conocer al elefante, y les pidió que por favor, cada 1000 ciegos, nombrara un representante, al que el dueño del circo se comprometía a dejar pasar a palpar al elefante, para que le conociera, y después fuera con los demás ciegos, a contarles cómo era un elefante. Los ciegos, siguiendo la sugerencia del dueño del circo, nombraron cada 1000 ciegos, un representante. Cuando ya estaban listos los 4 ciegos, el dueño del circo, les pasó para que conocieran al elefante. El primer ciego, chaparrito, llegó, tocó y palpó las patas del elefante, después se salió y se fue. El segundo ciego, que era bastante alto, llegó, tocó y palpó el cuerpo del elefante, después se salió y se fue. El tercer ciego, se fue hacia la oreja del elefante, llegó, tocó y palpó la oreja y después se salió y se fue. Por último, el cuarto ciego, se dirigió hacia la trompa del elefante, llegó, la tocó, la palpó, se la enrolló en el brazo, después se salió y se fue. Cuando ya los 4 ciegos habían palpado al elefante, fueron donde estaban los 4000 ciegos más. Y el primer ciego, que había palpado la pata del elefante, pasó al estrado y en voz alta dijo: compañeros, un elefante es como una columna alta, ancha. Miente, dijo el segundo ciego, que había palpado el cuerpo. Un elefante es como una pared grande y rasposa. Miente, dijo el tercer ciego, que había palpado la oreja. El elefante es como una cosa flácida y redonda. Miente, dijo el cuarto ciego, que había palpado la trompa. El elefante es como una cosa larga que se enrosca. Y cada uno de los 4 ciegos, formó su propia concepción o religión del elefante. Cada uno tenía parte de la verdad. Pero tener parte de la verdad es tener una mentira. O sea que todos los ciegos tenían una mentira. Por eso, este evangelio, nos dice claramente, que el Espíritu Santo, nos guiará hasta la verdad total, la verdad plena. Gracias a Dios, la religión católica, es la única que tiene al elefante completo. Todas las demás religiones tienen algo, que la Iglesia Católica tiene, o sea solo tienen parte de la verdad, y tener parte de la verdad y defenderla y vivirla como si fuera la verdad total, es tener, al fin y al cabo, una mentira. Y si el diablo es padre de toda mentira, llegamos a la conclusión de que todas las iglesias que defienden su parte de verdad como la verdad total, son las llamadas por Pablo en Timoteo 4:1, iglesias diabólicas. Solo la Iglesia Católica tiene la verdad total. Ciertamente, a veces nuestros hermanos separados hacen más con una parte del elefante que nosotros con todo el elefante. Pero eso no significa que nuestros hermanos separados estén bien, ya que solo la verdad total puede salvarnos. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Primer libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Cristo quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La verdad, que no es una verdad total, es una mentira. Conocer, vivir, o tener parte de la verdad, es tener una mentira. En Juan 8:44, el Señor nos dice que el diablo no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentiras, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Por lo tanto, el que vive, sigue o aprende solo parte de la verdad, aprende a ser hijo del diablo, pero no hijo de Dios. Solo el Espíritu Santo puede llegar a revelarnos la verdad total. Y el Espíritu Santo, solo se recibe a través de los sacramentos.
Por lo tanto, todas las iglesias, o las personas que niegan los sacramentos, se niegan a sí mismas, la opción de que el Espíritu Santo sea derramado en sus vidas, llevándolos a la verdad total. Quedando sujetos a verdades parciales, manipuladas por el diablo, para desviar del camino de salvación, a los que son llamados por Cristo a conocerle y a seguirle. Recuerda que la ignorancia es la peor de las cegueras. El Espíritu Santo fue derramado por Cristo Jesús en la Iglesia Católica, dejando en Pedro, y en el magisterio de la Iglesia, que está conformado por el Papa, los obispos y sacerdotes, el espíritu de sabiduría que irá guiando al hombre al conocimiento de la verdad total. Por eso es importante que acudas a tu iglesia, a tu parroquia, al estudio y conocimiento de las Sagradas Escrituras, para evitar ser engañado, confundido y llegar a ser instrumento de engaño y de confusión para los demás. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos, si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un verdadero católico nunca deja de ser discípulo. Y un verdadero discípulo no es el que oye, para luego olvidar, sino aquel que sabe escuchar con el corazón la palabra de Dios, y deja que se traduzca esa palabra de Dios en una vida de testimonio, perseverando hasta el final, en su cumplimiento. Perseverar es saber perdonar siempre las ofensas. Saber alegrarte con el éxito de los demás, saber dar un servicio desinteresado. Saber mantenerte en lo que es correcto, no un día o dos, sino todos los días de tu vida. Saber ahogar una lágrima, para mañana ver brillar el sol. Saber superar una crítica y aprender de ella. Saber en momentos de crisis tener entereza suficiente para empezar de nuevo. Si perseveras escuchando la palabra de Dios, obedeciendo sus mandatos, traduciendo en vida el Evangelio. Entonces sonríe, porque tu vida es grande y tú has empezado a ser sabio y perseverante. El ir haciendo vida la palabra de Dios, nos va a ir llevando a conocer la verdad, a hablar la verdad, a vivir la verdad, que nos hará libres. Libres de las mentiras del diablo, que nos ha hecho creer que Dios no existe, o que si existe, no nos ama. O que si nos ama, no nos escucha. O que si nos escucha, no tiene tiempo para nosotros, etcétera, etcétera. Mentiras que nos han hecho creer que somos malos, que no valemos, que no merecemos. Mentiras que nos han llenado de miedos, de inseguridades, que han disminuido nuestra fe, nos han hecho perder nuestra esperanza, y no nos han permitido abandonarnos en el amor de Dios. La verdad total, nos hace libres para entender que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, somos buenos, y estamos hechos para el bien. Verdad que nos hace libres para empezar a abrirnos al amor de Dios, a creer en Dios, en nosotros mismos, y en los que nos rodean. Verdad que nos hace libres para empezar a hacer el bien que queremos y dejar de hacer el mal que no queremos. La verdad es la que nos lleva a darnos cuenta, que todos los seres humanos somos buenos, y estamos hechos para el bien. La mentira, no es más que algo superpuesto, que el diablo nos ha hecho creer que es nuestro, pero que no lo es. Así como el pez es al agua. Así el hombre es a Dios. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Primer libro de Juan capítulo 3, versículo 18. Hijitos, no amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a ser verdaderamente sabios, cuando esa sabiduría se traduzca en amor. Pero en amor de hechos, no de palabras. Un sabio preguntó a sus discípulos si sabían cuándo acababa la noche y empezaba el día. Uno de ellos dijo: cuando ves a un animal a distancia y puedes distinguir si es una vaca o un caballo. No, dijo el maestro. Cuando miras a un árbol a lo lejos y puedes distinguir si es un mango o un naranjo. Tampoco, repuso el sabio. Está bien, dijeron los discípulos. Dinos cuándo es. Cuando miras a un hombre al rostro y reconoces en él a un hermano. Cuando miras a la cara a una mujer y reconoces en ella a tu hermana. Si no eres capaz de esto, entonces, sea la hora que sea, aún es de noche. Mientras que no seas capaz de reconocer en los demás a hijos de tu Padre Dios, a un hermano, es que todavía no has alcanzado la sabiduría. Cristo nos mostró que en él habitaba la sabiduría, cuando fue capaz de morir en la cruz por amor al hombre para salvarlo. Y solo en el amor que se da hasta que duela, encontrará el hombre la sabiduría que le llevará a la verdad total. Oremos por todos los cursos que tenemos en puerta.
Santa Lucía, San Judas y Sagrados Corazones, para que Dios nos siga llenando por medio de su Espíritu Santo de las gracias, los dones y la sabiduría necesaria que nos permitan darle gloria y nos permitan llevar a cabo en cada momento e instante de nuestra vida, su santa voluntad. Oremos por todos los que han sido invitados, para que den una respuesta generosa a su llamado. Oremos por todos los que nos han pedido oración, muy especialmente por el Padre Olman que no se encuentra bien de salud y necesita mucha nuestra oración, también por el Padre Ricardo Durán, por el Padre Fernando Rubio, por Emérita, por los hijos de Silvia, por Luis Adrián, por Rogelio Rene, por Pablo, Alma y Laura, por Carmen Hermosillo, por Teresita Iñiguez, por Cleotilde, por todas las personas de Cócula que me pidieron oración, por Mago Gómez, por Mago Ramírez, por Juan Pablo, por Isabel, por el esposo de Merichui, por María Elena Zavala, por la nieta de Rocío Romero, por las que están esperando un bebé, para que Jesucristo nuestro Señor bendiga sus embarazos y permita que todo salga bien, especialmente por él y por Clara, por Estoyan, por Diego, por Vicky, por Santiago, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Sigamos orando por el programa de Radio Estados Unidos, para que nuestro Señor Jesucristo por intercesión de María Santísima, nos siga llenando a todos los que participamos por medio de su Espíritu Santo, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Muchas felicidades a todos los papás, que Dios les llene a través del Espíritu Santo de las gracias, amor, fe, y sabiduría para llevar a sus hijos a Cristo y a heredar junto a Él la dignidad de hijos de Dios y la vida eterna. Oremos por todos los papás del grupo para que Dios les siga llenando de los dones y las gracias que necesitan para llevar a su familia a Dios, y por todos los papás que han muerto para que Dios les conceda el descanso eterno. Aviso para los servidores. Les recordamos que primero Dios, los días viernes 14, sábado 15 de junio de 4 a 7 p.m. tendrá lugar el curso de crecimiento del proyecto de Jesús, en la parroquia de Santa Ana Oblatos. Les esperamos. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.